Hoy, lunes 25 de agosto de 2025, nos encontramos haciendo una entrevista a Andrea Pita, exdirectora y fundadora del Jardín de Infantes y Primaria La Vaca de Humahuaca, el cual se mantuvo durante 46 años y se fundó en plena dictadura militar. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Te vamos a hacer un par de preguntas con Mateo y vos nos vas contando a medida de eso vas desarrollando. Perfecto. Bien. Gracias. ¿Cómo hiciste para fundar el jardín y primario y cómo fue el comienzo siendo que eras madre de 2 bebés? Bueno, en el 79, plena dictadura, me despidieron de la escuela municipal donde trabajaba, porque estaba embarazada de mi segundo hijo y no se podía estar embarazada. Entonces me despidieron y no tenía trabajo y tenía dos. Tenía el papá de Mateo y embarazada del segundo. Entonces mis padres me alquilaron una casa en Almagro, en la calle Humahuaca, y ahí fundé el jardín y viví 2 años ahí, con mucho sacrificio, con mucha contra de las autoridades, porque querían ahí hacer la autopista, entonces querían demoler todo el barrio. Pero bueno, perseveré y seguí. Y la verdad que fue un jardín muy conocido porque trabajé con discapacidad desde que empecé. Yo ya había trabajado con niñitos con discapacidad y me encanta. Y porque tenía una orientación artística. Entonces se hizo conocido enseguida. ¿En qué año fue que empezaste a abrirle las puertas a los chicos con discapacidades? El mismo año que empecé, en 1979. ¿Empezaste ya con esa visión de abrirle la puerta a los chicos con Con discapacidades? todo tipo de discapacidad. Con mielomeningocele, niños que no se podían parar, con espectro autista, con síndrome de Down, con faltos de visión, faltos de escucha. Un jardín muy inclusivo, un colegio Muy muy inclusivo. Y me inclusivo. apasionó siempre trabajar con esos niños. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando estuviste durante 46 años trabajando en la educación y la formación de los jóvenes, de las nuevas generaciones? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, me encantó. Lamentablemente, después de la pandemia, toda la crisis que hubo en el país me hizo cerrar. Y lo lamenté mucho porque me encantaba mi trabajo. Iba todos los días, interactuaba con los chicos. No era que era la directora de la dirección, sino que me metía en la sala, jugaba, cantaba con ellos. ¿Les leías cuentos? Les leía cuentos y además me permitió algo muy lindo que fue poder componer canciones y hacer cuentos para ellos, porque dibujo. Y eso me hizo hacer una producción maravillosa que hasta hoy la tengo y bueno, la van a heredar mis nietos. ¿Hace cuánto tiempo usted dejó de trabajar en ese colegio y jardín? Hace 2 años, justo. Hace 2 años, hace Julio poquito. de 2023. ¿Y notas diferencias entre las generaciones nuevas con las anteriores? ¿Notas que sean más Tecnológicas. sí, o también quizás que las anteriores sean más estudiosas o tengan más enfoque? No, los veo mucho más aplicados, mucho más interesados en la actualidad a los chicos como ustedes. Se interiorizan mucho. Bueno, yo lo veo por mis nietos y por Mateo, sí. Pero él puede sostener una conversación de todo, de política, de historia, de geografía. Y antes no sucedía, antes los chicos estaban como ajenos a todo lo que opinaban los adultos. Así que me parece que ustedes van con un avance muy, muy bueno. Bueno, otra pregunta, siguiendo con las preguntas, te queríamos consultar sobre si notás que se ve afectado el rendimiento escolar de los jóvenes hoy por el tema del uso de los celulares en clase o en el colegio y ¿cuál es tu...? Un poco sí. Me parece que las redes son como una herramienta importantísima porque los informa y les da a conocer un montón de cosas que de otra manera no accederían.
porque no leen mucho. Pero eso mismo se vuelve a veces en contra porque viven muy pendientes Claro. del celular. Claro. Como que desarrollan algún tipo de dependencia algunos chicos al celular. Totalmente, sí. Sí, Yo tengo una hermana de 10 que está constantemente con el celular y yo la veo, yo a los 10 estaba haciendo otra cosa, no estaba todo el día. Claro. Ella se levanta y está con el celular en la mano y yo le digo, ¿por qué no salís, haces otra cosa? No sé. sí, hay Pero mucha sí. dependencia, sí. ¿Cuál fue tu motivación para abrir la puerta a niños con discapacidades, distintas discapacidades? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, bueno, voy a hacer esto, que no se hace mucho porque actualmente tampoco es como que se ve mucho? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, yo trabajo como maestra desde los 18 años. O sea, empecé a estudiar el profesorado y empecé a trabajar en un jardín privado, pequeño, donde tuve como una alumna que tuvo mielomeningocele, que es una patología muy tremenda que inhibe generalmente el movimiento. Esta nena no movía las piernas, no controlaba esfínteres y apenas movía las manos. Así que yo la tuve de la sala de 2 hasta la sala de 5. Me enamoré de esa nena porque empezó a reptar, empezó a deslizarse por el tobogán, a macarse, empezó a hablar. Y después de grande yo me contacté con ella y ahora es neuróloga y ella atiende a niños con esta patología. Desde ese momento me enamoré de los chicos con discapacidad porque bueno, a muchos los vi caminar o los vi hablar. Claro. Y chiquitos con espectro autista que después a lo largo de los años con reeducación ya transitaron la escuela común. Claro, porque al ver el evolucionamiento que tienen estos chicos es impresionante. Y el amor, Sí, también. la calidez es algo que cuando vos te brindás, ellos se te entregan absolutamente. Yo tengo un primo que es autista y sí, no, tipo, es muy amoroso, tipo, yo lo veo y es como que para mí es un chico, yo no le veo con autismo, pero es un chico muy amoroso, tiene que estar todo el tiempo en contacto con vos, se preocupa, por ejemplo, yo estoy mal y él se da cuenta y Lo está... percibe antes que Claro, nadie. sí, Sí, y es sí. impresionante. Si les brindás, te dan todo. Si no, Sí. se aíslan completamente. Sí. Vos, cuando tuviste el jardín, atravesaste situaciones políticas y económicas difíciles con el jardín. Sí, totalmente. Es más, lo fundaste en un momento muy difícil que fue en plena dictadura militar, Ujú. que había muchas contras. Y también en la dictadura militar, todo lo grave que fue la dictadura militar tapa que también hubo crisis económica. Pero también atravesaste crisis económicas como la del 2001, que tuvo el corralito, hubo un montón de gente que perdió sus ahorros y demás. ¿Cómo se vio afectado y cómo hiciste para salir de esa situación de la crisis? Y atravesando todo tipo de circunstancias, pidiendo préstamos a los bancos, para fundar la escuela primaria se hizo una cooperativa de padres y madres de la sala de 5 y ellos aportaron para que yo pudiera fundarla, porque ellos querían seguir con la misma línea. Claro. Pero a costa de un sacrificio muy grande, de trabajar con mis hijos a cuestas, con mis 3 hijos. Mis 3 hijos fueron al jardín y mis 3 nietos mayores también. Mateo fue alumno mío, y el hermano y la primita. Así que sí, me costó mucho, las crisis económicas fueron tremendas, hasta que finalmente tuve que quebrar. Claro. ¿Y usted fue alguna profesora de primaria? O sea, ¿trabajó en primaria o se involucraba más en el jardín? No, yo estaba en el jardín, pero después cuando se hizo la primaria, que era así una escuela con orientación artística, fui la directora de los talleres de arte de la escuela. Claro. Así que también estuve en primaria y me encantó trabajar con preadolescentes. Se veía muy afectado durante las crisis económicas, que se notaba
que ciertas familias quizás se iban del jardín, iban a buscar otra, ¿cómo se llama? Sí, otras escolaridades, sí, por supuesto, pero Bajaba el número de alumnos. yo nunca dejé que se fueran familias por falta de pago. En todo caso, lo que hacía era intercambiar, por ejemplo, les daba una beca y ellos aportaban, si eran profesores, daban clases gratis, si eran actores, hacían funciones en la institución. Había una mamá de un nene con autismo que era profesora de cine de la UBA, entonces le bequé toda la primaria y el jardín y ella daba clases de cine, con proyector y todo. Qué lindo. Divino. Así que nunca permití que se fueran gente por falta de pago. Yéndonos por el lado de lo artístico. Ahora, ¿cómo empezaste y qué te inspiró a hacer cuentos y canciones para nenes, digamos, tipo infantiles? Bueno, justamente porque yo me saludaba todos los días a todos los niños del jardín después de la primaria. Toco la guitarra, entonces cantaba con ellos y ellos mismos me iban dando letra como para que yo compusiera cosas. Incluso hay 2 temas que yo hice gracias a Mateo. Uno es el colectivo, porque un día viajando en colectivo él empezó a hacer un sonido y armé una canción llamada El Colectivo. Y otra, El Abuelito Cacho, porque así que eso me motivó y como salían, los chicos me preguntaban, André, ¿y hoy qué vamos a cantar? Y yo inventaba algo ahí sobre el pucho y cantábamos. Y como dibujo, y las maestras me pedían dibujos, yo les hacía todos los dibujos y iban saliendo cuentos. Así que de ahí la vida me regaló ese don Claro. que nunca salió publicado. Sí salieron 4 discos que sí están editados, pero los cuentos se los dejo a ellos. Yo también toco la guitarra. Tuve que enseñarle una vez al hermano de Mateo a tocar una canción en la guitarra, así que una vez mira. agarramos en un café y le empecé a enseñar toda la tarde estuvimos. Sí, no aprendía nada. Y ellos tienen una guitarra hecha, Sí, me regalaste una guitarra una de guitarra chiquito. Núñez, pero hecha a medida cuando tenía 3 años. Sí, nunca aprendí. Bueno, vos hacías canciones para niños y investigando nos enteramos de que Adriana, la cantante del Sapo Pepe, te robó una canción, o Sí. esa es la versión que nosotros conocemos. ¿Nos podés contar un poco más, profundizar un Sí, poco sobre el tema? Adriana es una cantante que ya tiene bastantes años y hacía shows en teatros muy grandes como el Gran Rex. Y un día descubrimos que cantaba el Sapo Pepe, que se lo había tomado prestado a Pipo Pescador. Esa canción era de Pipo Pescador. Pipo Pescador le hizo juicio y yo no le quise hacer juicio, pero conseguí el teléfono y la llamé. Y le dije, mira, vos estás cerrando tu show con una canción que es mía. La verdad que me gustaría por lo menos que lo reconocieras o que lo digas y que me pagues algo. Claro. Y como le había hecho juicio a Pipo Pescador, que le salió muy caro, me reconoció y me pagó. Y hasta hoy cobro por derechos de autor por Sadaic por esa canción. Entonces, re bien terminó. O sea, Sí, además en las calecitas que yo llevo a mis nietas chiquitas todavía pasan esa canción. claro. O sea que es... ¿Y fue comprensible, Adriana, al respecto? No, comprensible nada. Lo que pasa es comprensiva no, le pasa que le convenía porque si no... El juicio le podía ser más caro. Claro. Bueno, en tu familia siempre se ve que hubo una influencia artística y uno de tus hermanos fue cantante, líder, fundador de una banda muy conocida del rock argentino y del rock nacional, Heroicos Sobrevivientes, que al igual que tu jardín prosperó durante muchos años, tuvo más de 40 años de trayectoria. ¿Y cómo viste vos los comienzos de él, Fernando Pita,
¿Cómo lo viste los comienzos en la música? Bueno, Fer era mi hermano, yo tengo 3 hermanos, tenía, y Fer era el mayor, yo la menor y el tercero. Y desde chiquitos los dos cantamos juntos, él me enseñó a tocar la guitarra. ¿Era autodidacta? ¿Eh? ¿Autodidacta era él? No, él estudió guitarra con un profesor 1 año y después siguió solo. Un hippie, desde chico fue hippie, muy rebelde, muy mal alumno, pero con unas dotes artísticas increíbles. Y vivió de eso, trabajó de eso, fundó el Heroicos Sobrevivientes, falleció el año pasado y lo siguen, Sigue presente, lo digamos. siguen, sí, porque le están haciendo homenajes todo el tiempo, un tipo muy iluminado, un angelito, que bueno, para mí era mi mejor amigo. Claro. Y juntos grabamos cosas, cantábamos mucho, así que para mí fue una pérdida importante. ¿Te ha respondido? Sí, obvio. Está genial. Está perfecto. Tocó con músicos, con Charlie, con Calamaro, con Mateo cuenta con re Papo. orgulloso eso. Sí, un tipo muy conocido. Lo cuenta muy orgulloso Mateo siempre, porque encima a Mateo le encanta esa música. Entonces él siempre lo cuenta y nada, está bueno saber también por el lado de la hermana, que es más cercano. Claro, y además nada comercial. Él nunca quiso que se pasara su música por radio. O firmar con discográfica. Claro, porque además no decía malas palabras. Entonces un día le hicieron una entrevista y dijo: yo no me meto en la industria discográfica porque es una porquería. Claro. Y bueno, vos tampoco nunca quisiste meterte en ese mundo de hacer shows grandes y demás, siempre fuiste más por el lado más Sí, de hacer los shows en el jardín para los chicos, Sí, los alumnos. sí, siempre para chicos, yo no. Esto para mí es un esfuerzo que lo hago por ustedes, pero si no también me cuesta. Bueno, yo creo que Ya estaríamos. podríamos ir cerrando. Fue una linda entrevista. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias André, a vos por acercarte. Sí, por acercarte, que tuviste un largo viaje. No, me encantó. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes.